En 1516, Juan Díaz de Solís fue el primer europeo en pisar tierra argentina, abriendo un nuevo capítulo en la historia de la exploración. Solís, al mando de una expedición española, exploró el Río de la Plata, buscando un camino hacia las Indias Orientales, una ruta que prometía riquezas y nuevas oportunidades. Lamentablemente, la expedición de Solís terminó mal, con su muerte a manos de los indígenas, pero marcó el comienzo de la presencia europea en la región, un evento que cambiaría el curso de la historia. Unos años más tarde, en 1526, Sebastián Gaboto navegó por el río Paraná y conoció a los pueblos originarios, estableciendo los primeros contactos significativos entre europeos e indígenas. Gaboto construyó el fuerte Sancti Spiritu, el primer asentamiento europeo en territorio argentino, aunque no duró mucho debido a los constantes conflictos con los nativos. Un momento importante fue la fundación de Buenos Aires en 1536 por Pedro de Mendoza, quien buscaba establecer una base permanente para la expansión española. Y luego, en 1580, Juan de Garay volvió a fundar Buenos Aires con el nombre de Ciudad de Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Aire, consolidando su importancia estratégica. A partir de ese momento, Buenos Aires empezó a convertirse en la ciudad más importante de la región, creciendo en población e influencia y sentando las bases para su futuro desarrollo. Durante el siglo XVII, Argentina formó parte del Virreinato del Perú. La gente vivía principalmente de la agricultura y la ganadería, y el comercio crecía alrededor del puerto de Buenos Aires. En 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata, con Buenos Aires como capital. Este nuevo territorio incluía lo que hoy son Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. El Virreinato del Río de la Plata ayudó a que la región creciera en lo económico y social. Buenos Aires creció mucho en población y se convirtió en un importante centro cultural y político. En 1808, Napoleón invadió España. Esto desencadenó una serie de eventos que llevarían a la independencia de las colonias americanas. En mayo de 1810, llegaron a Buenos Aires noticias de que la Junta de Sevilla había caído. La élite criolla, cansada del dominio español, destituyó al virrey Cisneros y formó la primera Junta de Gobierno. Este evento, conocido como la Revolución de Mayo, marcó el inicio del proceso de independencia de Argentina. Unos años más tarde, en 1816, el Congreso de Tucumán declaró la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Pero la declaración de independencia no significó el fin de la lucha. Las fuerzas realistas, leales a España, seguían resistiendo. Después de declarar la independencia, las Provincias Unidas comenzaron un largo y difícil proceso para organizarse como país. Este proceso estuvo marcado por conflictos internos y luchas de poder. Las diferencias políticas y económicas entre Buenos Aires y las provincias dificultaron la formación de un Estado unificado. Cada región tenía sus propios intereses y prioridades. Durante la década de 1820, hubo muchos gobiernos y proyectos políticos diferentes. Estos intentos reflejaban la diversidad de ideas y enfoques para gobernar el nuevo país. Juan Manuel de Rosas se convirtió en la figura política más importante entre 1829 y 1852. Su liderazgo fue crucial en este periodo de transición. Rosas gobernó con mano dura, pero logró pacificar el país y sentar las bases para la organización nacional. Su gobierno fue tanto temido como respetado. En 1852, Rosas fue derrotado en la Batalla de Caseros. Esta derrota marcó el fin de su era. Esto abrió un nuevo capítulo que culminó con la Constitución Nacional de 1853, estableciendo finalmente un marco legal para el país. La Constitución Nacional de 1853 estableció un sistema federal para Argentina. Después de la Constitución, Justo José de Urquiza, Santiago Derqui y Bartolomé Mitre fueron presidentes. En este periodo se establecieron las bases del Estado Nacional, se organizó el ejército y se unificó la moneda. En 1880, Julio Argentino Roca asumió la presidencia. Roca impulsó reformas que consolidaron el modelo agroexportador y modernizaron el país. Se expandió la agricultura, se construyeron ferrocarriles y se promovió la inmigración europea. La etapa conocida como la Organización Nacional terminó con la presidencia de Miguel Juárez Celman.
marcada por la corrupción y el autoritarismo. Las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX estuvieron dominadas por la generación del 80. Durante este tiempo, Argentina experimentó un gran crecimiento económico gracias a la agricultura, la ganadería y la inversión extranjera. La llegada masiva de inmigrantes europeos cambió la sociedad argentina y aportó mano de obra al desarrollo industrial. El centenario de la Revolución de Mayo, en 1910, marcó el punto más alto de esta época de prosperidad. En 1912, se aprobó la Ley Sáenz-Peña, que estableció el voto universal, secreto y obligatorio para los hombres. Esta reforma política permitió que el radicalismo, un partido popular que representaba a las clases medias y bajas, llegara al poder. En 1916, Hipólito Yrigoyen se convirtió en el primer presidente argentino elegido por voto secreto y obligatorio. En sus 2 presidencias, Yrigoyen impulsó reformas sociales y económicas para mejorar la vida de la gente común. Se mejoró la educación pública, se crearon nuevas universidades y se aprobaron leyes que protegían a los trabajadores. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial y la crisis económica mundial de 1929 afectaron negativamente a la economía argentina. En 1930, un golpe de Estado liderado por el general José Félix Uriburu derrocó a Yrigoyen. Esto terminó con la experiencia democrática y comenzó una etapa de inestabilidad política. El periodo entre 1930 y 1943 se conoce como la década infame. Durante la década infame, la economía favorecía a los grandes terratenientes y a la élite industrial. La corrupción y la falta de libertades políticas fueron constantes. La crisis económica y social llevó al surgimiento de nuevos movimientos políticos, especialmente el peronismo, liderado por Juan Domingo Perón. Perón impulsó medidas que beneficiaban a los trabajadores, como el salario mínimo, las vacaciones pagas y la jubilación. En 1943, un nuevo golpe de Estado, en el que participó Perón, derrocó al gobierno conservador. En 1946, Perón fue elegido presidente en elecciones libres y democráticas. Su gobierno implementó políticas sociales y económicas que transformaron la estructura social argentina. Se nacionalizaron los ferrocarriles, se creó el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, IAPI, y se aprobaron leyes que ampliaban los derechos de los trabajadores. La oposición acusaba al gobierno de autoritario y demagógico. En 1955, otro golpe de Estado derrocó a Perón, iniciando un largo período de proscripción del peronismo e inestabilidad política. Después de la caída de Perón, en 1955, Argentina entró en un ciclo de golpes militares y breves periodos democráticos que marcaron la historia del país. La proscripción del peronismo impidió la estabilidad política, generando un clima de constante tensión y conflicto. Durante este periodo, hubo gobiernos militares que implementaron políticas represivas y neoliberales, afectando profundamente la economía y la sociedad argentina. En 1973, el peronismo regresó al poder con la elección de Héctor Cámpora como presidente, generando esperanzas de cambio. Sin embargo, la violencia política y la crisis económica impidieron la consolidación del gobierno peronista, llevando al país a una nueva etapa de inestabilidad. El golpe de Estado de 1976 instauró la dictadura cívico-militar más sangrienta de la historia argentina, con graves violaciones a los derechos humanos. En 1983, la derrota en la Guerra de Malvinas precipitó la caída de la dictadura, marcando el fin de una era oscura, y el regreso a la democracia, con una sociedad esperanzada en un futuro mejor. Raúl Alfonsín fue elegido presidente en 1983, iniciando un nuevo capítulo en la historia argentina, y su gobierno se caracterizó por el juicio a las juntas militares, buscando justicia y reparación para las víctimas, y la recuperación de los derechos humanos, con un fuerte compromiso hacia la memoria y la verdad. El nuevo milenio comenzó con una profunda crisis económica y social en Argentina. Después de la crisis de 2001, Argentina experimentó un periodo de recuperación económica.
Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner gobernaron Argentina durante 12 años, implementando políticas sociales y defendiendo los derechos humanos. En 2015, Mauricio Macri fue elegido presidente, terminando con 12 años de gobiernos kirchneristas. En 2019, Alberto Fernández fue elegido presidente, con Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. Argentina enfrenta un futuro complejo, con desafíos económicos, sociales e institucionales que deberá afrontar para consolidar su desarrollo y garantizar un futuro mejor para todos sus habitantes.